me contarais qué le diríais a alguien que está pensando en prepararse el PIR, ¿vale? Cómo es de difícil, cómo os ha resultado a vosotros, si creéis que merece la pena, ¿no? Pues yo le diría que lo primero que lo tenga claro, porque es una experiencia que requiere muchísimo sacrificio y no hay otra manera de sacarlo que no teniéndolo claro, porque entonces esos sacrificios te van costando, te van costando, te van costando y al final te quedas por el camino. Entonces lo primero es eso, tenerlo claro, y lo segundo, visualizarte y ver que eres capaz de conseguirlo. Yo muchas veces en mis días, sobre todo buenos, me imaginaba con la bata blanca en el hospital y decía, mira, más tarde o más temprano, pero yo creo que es una cosa que puede llegar, ¿no? Que lo saca gente de carne y hueso y que al final, tardes más o tardes menos, cuanto más persistas, más opciones tienes de conseguirlo. Bueno, pues igual que mi compañera, yo pienso un poco lo mismo, que tenemos que tener clarísimo que probablemente a la primera no lo saques, pero eso no significa que estés fracasando, ni mucho menos, significa que quizás solo te falta un granito más para poder conseguirlo. Entonces, en mi caso, yo no conseguía la segunda y aunque la primera falles y a lo mejor no sepas cómo hacer, es que siempre existe la motivación de decir, es que yo me veo ahí, yo me veo en un hospital, yo me veo con mis pacientes y esa es la mayor motivación que tú te puedes dar a ti mismo, por mucho que los demás te digan, venga, ánimo, no sé qué, pero la mayor motivación es la tuya, así que nunca debes perderla y siempre, como decía ella, visualizarte en un futuro pues haciendo lo que más te gusta. Bueno, pues a quien por primera vez se decida esto, yo digo que lo vea como una oportunidad. Si tú quieres ser psicólogo clínico, es una posibilidad de formarte impresionante. No en todas las áreas de otras gamas, de otras profesiones tienen eso. Nosotros podemos optar a ello. Es un proceso que es duro, pero aprendes mucho, se disfruta. No es solo estar en la biblioteca ahí encerrado, no todo es sufrimiento. No es un proceso, yo lo veo como una oportunidad de vas a aprender de aquello que más te gusta. Y vas a estar horas ahí, pero es que es el área que más te gusta. Y entonces es un año dedicado a eso, o 2, o los que sean. Y si la primera no se consigue, como han dicho ellas, es que te coges fuerzas porque te gusta, es que la coges y aprendes. O sea, es una experiencia a nivel personal y ahora vamos a entrar en la profesional, que yo creo que merece mucho la pena. Bueno, pues yo un poco con mis compañeras creo que tienes que tener muy claro que quieres sacarte esta plaza porque no es fácil. No es fácil dejar muchas cosas de lado, no es fácil decir, pues voy a estar un año a tope estudiando esto y mis amigas se van de fiesta y mi familia se va tal y me van a quedar en mi casa tan contenta estudiando otra vez. Entonces no es fácil, pero tienes que tenerlo muy claro porque si no al final pues va a llegar Navidades y vas a salir o te vas a descentrar si no lo tienes claro. Entonces, creo que es algo que te da una gran oportunidad, ya no solo por el conseguir la plaza y la oportunidad que te da el trabajo, sino porque es que lo que estudias mientras te preparas para el examen no lo vas a estudiar ni en la carrera, ni en ningún máster, ni nada, porque estudias todas las orientaciones, estudias todas las técnicas, tienes un abordaje muy global de la psicología. Y creo que eso es una grandísima oportunidad, independientemente de los años que tengas que estar preparándote. Entonces, bueno, sobre todo tenerlo muy claro, saber que al final es la mejor oportunidad, bueno, yo creo que la única para ser realmente un psicólogo clínico y poder abordar todo y estar bien formado. Yo creo que es la única oportunidad y tenerlo sobre todo muy claro. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dicen mis compañeras y por aportar algo diferente, bueno, pues a mí me costó mucho el entrar en tenerlo claro, pero creo que eso también es un proceso de madurar, de crecer tú mismo como persona, el saber que las cosas cuestan su esfuerzo y, bueno, no sé, que creo que también creces tú personalmente. No solo lo teórico y lo práctico, que es excelente, sino que tú mismo, no sé lo que pensáis vosotras, creo que creces. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que es una lección. Esto de que la sigue la consigue es totalmente cierto. Y aunque yo también lo saqué a la segunda, y a esa gente, yo la primera vez me lo creí, puse toda la carne en el asador, voy a por ello, y resultó que no. Yo quiero decir a esa gente que a lo mejor pues, es su segunda o tercera vez, que no decaiga, que esté estos días de duelo, que llore, que grite, todo lo que tenga que pasar,
pero que siga porque es que esto se puede y merece mucho la pena, mucho. Bueno, yo siguiendo un poco lo que ha dicho mi compañera, a nuestros compañeros que no han podido sacarse la plaza también, ¿no? Que hay que animarles a ellos. Creo que es o sea, que muchas veces, yo soy la plaza 98, creo que muchas veces también llega un momento en que es suerte, ¿no? O sea, la suerte de ese último empujón que te da la plaza. O sea, muchos de los compañeros que no están y que estoy yo en su lugar, creo que es por eso, un poco la suerte del último empujón. Entonces, dejarlo ahora, que están ya a punto, me parecería que no... Que si lo tienes claro, como dicen mis compañeros, al final se consigue y puedes con ello. Y básicamente eso, un poco a mis compañeros. Vale. Bueno, ya es que creo que se ha dicho casi todas las claves, ¿no?, que hay que tener en cuenta para embarcarse en esta aventura del PIR. Pero bueno, por complementar un poco, creo que si tomáis la decisión de enfrentaros a esto, es muy importante que tengáis una muy buena relación con vosotros mismos, en el sentido de cuidaros mucho, de autoconoceros, de olvidaros un poco de consejos a rajatabla que os puedan dar, porque al final cada uno tiene que encontrar la forma en la que enfrentarse a todos esos manuales, a todos esos apuntes, ¿no? Ampliar, no ampliar, bueno, depende de cada persona y es mucho eso, ¿no? Intentar conocerse a sí mismo, saber qué necesitas, descansar y esas cosas, ¿no? Que parece que son menores, pero al final yo creo que marcan la diferencia. Luego, pues no sé, cosas como hacer deporte, no olvidarte de comer sano, tal, que parecen tonterías, pero de verdad que es que cuidarse me parece una cosa fundamental. Y luego el apoyo. Para mí, la academia, una de las cosas más importantes era el tener gente, referentes para, no sé, para poder compartir ese sufrimiento, ¿no? También con los profes muchas veces, que nos animan un montón. Yo os animo, si tenéis la oportunidad, a venir a clases presenciales porque es una diferencia muy grande. Y sobre todo remarcar esa frase que nos decía tantas veces Rosa, ¿no? Que para los que llevéis varias convocatorias, os habéis quedado a las puertas o algo así, que no importa tanto el cuándo, sino el por qué, ¿no? Que si realmente es vuestra motivación, seguís adelante, porque cuando estás aquí, que te has visualizado tantas veces, ¿no? De ¿qué voy a decir? Pues mira, al final ocurre y nada, y es cuestión de, bueno, de echarle horas y esfuerzo, pero es posible, así que mucho ánimo. Bueno, yo creo que lo principal es tener claro que es posible, que es completamente posible para una persona normal. No hay que ser superdotado ni tener una memoria especialmente buena, sino sacrificarte, tener claras tus preferencias, vas a tener que sacrificar muchas cosas y eso tienes que hacerlo desde el principio. No vale empezar a sacrificar las cosas en diciembre y pegarte el split final. Y bueno, yo creo que es clave también tomártelo como un reto personal, porque aparte de que sea una competición con más gente y tal, al fin y al cabo lo importante es que te superes, que cada día lo hagas mejor que el anterior y que consigas estudiar más horas y de forma más eficiente. Yo creo que eso es la principal clave y sobre todo no rendirse, porque yo también la saqué la segunda y bueno, y al principio puede parecer imposible, sobre todo con los pocos ánimos que te da la gente cuando te metes en esto, porque la gente te dice que es imposible, la gente que lo ha intentado es muy negativa, pero a lo mejor es que han estudiado menos que tú, simplemente eso. Y si le echan más horas es completamente posible sacárselo. Y bueno, y ya está. Bueno, pues yo lo único que le puedo decir a la gente que está empezando o que va a continuar este año es que esto es posible. O sea, hay que preparárselo, es lo único. Para los que estén empezando, pues que encuentren... A mí lo que me sirvió mucho es encontrar la motivación al principio. Yo me informé mucho de qué era esto del PIR, ¿no? Qué salidas tenía, en qué consistía la residencia. Y luego me informé mucho de otras opciones, ¿no? De máster, de no sé qué. Y al final encontré que el PIR me gustaba mucho, ¿no? O sea, me parecía una aventura, digámoslo, ¿no? O sea, eso me motivó muchísimo, ¿no? Y fue lo que hizo que yo diera el primer paso y diera el segundo, porque mucha gente da el primer paso, pero a lo mejor no tienen esa motivación, ¿no? Se apuntan a la academia, no sé qué, pero luego no dan el segundo paso, que es ponerse a estudiar con constancia, ¿no? Y esto es una carrera de fondo, ¿no? Hay que dedicarle pues unos meses, ¿no? Pero no es tan duro, vamos a ver, al final tú te organizas tu tiempo, ¿no? Si estuvieses trabajando en un sitio probablemente tendrías un horario rígido, tendrías un jefe, aquí no, tú un poco te organizas tus horas de estudio, ¿no? Tienes más flexibilidad, lo único que tienes que ser constante, ¿no?
Luego las desventajas que tiene, pues bueno, es un poco la incertidumbre, ¿no? Que muchas veces, pues claro, nadie te garantiza que tú vayas a sacar una plaza. Pero vamos, ahí tienes que confiar en ti, ¿no? En que si tú realmente te lo preparas, eres constante y tal, pues a lo mejor no lo saques el primero, pero probablemente lo saques el segundo, ¿no? Y poco más. Hay que estudiar, hay que preparárselo, ¿no? Y quererlo mucho, ¿no? Hay que quererlo mucho. Pues sí, es muy emocionante oírlos, ¿no? Y además yo espero dar las gracias por la referencia. Yo al final creo que sí, que lo importante no es el cuándo, sino el por qué, ¿no? El por qué quiero ser TIR, ¿no? Que es eso, ser TIR. Y cuando uno lo tiene claro, pues al final es, bueno, pues lo voy a sacar. Hay que perfeccionar el método, habrá que estudiar de otra manera, ser más eficiente, ver dónde fallo, ¿no? Analizar mi propio método de estudio, mi propio proceso personal, pero al final voy a llegar a la meta. Es que clase ya la consigue, realmente, ¿no? Y aquí también, ¿vale? Y ahora yo me gustaría, porque es algo que nos sirve a nosotros para seguir pudiendo ayudar a nuevos aspirantes, a PIRES, que nos comentéis un poco qué es lo que más os ha ayudado de venir a CEDE, ¿no? De compartir el método CEDE, ¿no? Si habéis utilizado los sistemas de clases, si habéis utilizado clases presenciales, o si habéis estado a distancia, pues qué es lo que más os ha gustado, ¿vale? Los manuales, si habéis utilizado la plataforma, ¿vale? Los recursos de CEDExam, de Memory, un poco que recomendáis respecto a nuestra academia como puntos fuertes, ¿no? Para alguien que esté pensando también si acudir a algún centro para prepararse. Pues yo estaba en el curso a distancia y luego estuve en el intensivo de diciembre. Para que yo esté llevando más tiempo estudiando como yo, que me lo he sacado a la tercera, el curso de diciembre me sirvió muchísimo porque llega un momento en el que ya repites tanto los manuales que te lo sabes de memoria. Lo que necesitas es que te lo cuenten de otra forma. Yo me acuerdo mucho de una cosa que me dijo Rosa en diciembre y me ayudó mucho en enero, que ya llega un momento en el que el aprendizaje repetitivo no te sirve. Necesitas un aprendizaje significativo y CEDExam me parece la mejor herramienta de CEDE a vida y por haber, porque al final lo importante son las preguntas. El examen consiste en preguntas, no en recitar manuales como papagayos, ¿no? Y a base de hacer preguntas pues aprendes un poco a mejorar el rendimiento. La diferencia fundamental que he encontrado entre mi segundo año y este tercero no ha sido tanto en cuanto a cantidad de conocimiento que sé, sino en cuanto a rendimiento de examen, a saber actuar frente a preguntas que no me sé, pues a no bloquearme, a intentar relacionar conceptos. Entonces yo recomiendo, tanto si estás al principio de la preparación como si estás al final, muchas preguntas, muchos simulacros, aunque al principio parezca que desmotivan, te ayudan un montón a ver dónde flojeas un poco, eso, a arriesgarte, a relacionar conceptos, a confiar en tu intuición también, porque muchas preguntas es por intuición más que por otra cosa. Entonces, muchas preguntas. Y luego los libros me parecen que están muy bien recopilados. Yo este último año amplié, pero amplié un poco por leerme material con otras palabras distintas, no por necesidad. Y es verdad que es que me lo leía y prácticamente todo venía recogido en CEDE, o sea que no... En cuanto a manuales, pienso que con CEDE es más que eso para sacártelo. Bueno, pues mi experiencia ha sido también 2 años. El primero viene al curso presencial de martes y jueves, y este último año de los sábados, de aquí de Madrid. Y bueno, la verdad es que el año pasado solo estaba el CEDE Memory, y si a mí me preguntan, cuando me preguntan, ay, ¿qué tal? Digo, mira, si esto no existiera, yo no sé si me lo hubiese podido preparar, ¿vale? Porque me parece una herramienta muy útil en cuanto a que tienes recogido pues todos los manuales en una herramienta de informática. Entonces, sí que es verdad que te obliga a ser muy constante, es decir, a leerte todos los días, pero es que es una forma de repaso increíble, porque a lo mejor tú estás estudiando psicopatología, pero dices, jolín, voy a repasar psicobiología, que es que si no, esto se me va a olvidar. Entonces, te hacen las preguntas y como además te las van repitiendo cada X tiempo, es que para mí, o sea, me parece, vamos, fundamental. Es un poco esclavo porque eso, tienes que meterte todos los días y demás, pero me parece de lo mejor. Y este año con el CEDExam pues me ha servido sobre todo al final del trayecto, ¿no? Que también de las últimas clases que tuvimos, pues Rosa nos dijo, igual para ya estas últimas veces para repasar, que ya lo habéis leído como 80 veces y os resuena todo, pues intentar haceros los exámenes por áreas, es decir, pues coger el área de social y os ponéis a hacer todos los exámenes, los simulacros, los exámenes oficiales, y así vais viendo qué preguntas se repiten, cuáles no, en qué fallas, qué es lo que más tienes que matizar, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Y en cualquier caso yo no amplié,
y vamos, puedo decir que se puede sacar perfectamente con los materiales que nos dan. Bueno, pues a mí la academia me ha aportado yo creo que dos cosas. Uno, una fuente de motivación para mí muy importante. Si no es un proceso que ya entras y no estás solo, estás tanto con compañeros como los profesores que se convierten en tu referente de eso que quieres ser. Ves a ellos la formación que han recibido, toda la experiencia, te transmiten todo eso y es que sales de la clase diciendo, me voy a poner a estudiar ya. Para mí era así, por un lado. Y claro, estás en clase con otros compañeros que están en tu misma situación y eso es genial. Por otro lado, el material, tanto los manuales como los esquemas, para mí geniales. Con eso, yo he estudiado simplemente eso, la verdad que me han ampliado. Estoy en la número 35, como he dicho antes, entonces yo creo que la información que viene recogida está muy sintetizada, se entiende muy bien y luego con la explicación en clase ves ese otro punto de vista más allá del tuyo que estás metido estudiando y te ayuda a elaborar todo. Y también, como han dicho ellas, el examen es también muy importante porque al final es no solo saber, sino saber hacer el examen. Entonces, ir entrenando esa estrategia y todos esos recursos. Yo el año pasado estuve en presencial y lo que más me aportó estar en presencial es ver que había gente como yo, que todo el mundo me decía estaba loca por meterme a estudiar el PIR y bueno, soy la única loca, hay otra gente que también. Entonces, sobre todo, el conocer gente que está igual que tú, que está dejando muchas cosas de lado igual que tú, es un gran apoyo. Y ver a los profesores decir, joder, lo han conseguido, te cuentan cómo lo han conseguido, sus experiencias. Me acuerdo de un profesor que decía, yo me la saqué a la tercera, y dices, bueno, entonces se puede, no pasa nada sacarla a la tercera. Entonces, y sobre todo en las presenciales, los profesores dan muchos trucos que yo luego estudiándolo en casa me acordaba lo que me habían comentado, de los ejemplos que ellos habían visto. Entonces, presencial, sobre todo eso. Luego este año yo estuve a distancia y lo mejor de distancia, sobre todo yo los simulacros lo valoraba mucho por el hecho de que como te los mandan comentados, puedes apuntar lo que más fallas, repasar más esas áreas que dices, joder, es que esto lo llevo muy mal, y repasarlo más. CEDExam, me pasaba todas las noches haciendo CEDExam porque no podía dejar, y digo, bueno, pues en vez de estudiar hago CEDExam. Y entonces también genial porque practicas un poco. Yo me hacía las preguntas como a ver si lo sabía contestar sin mirar los fallos, sin mirar las opciones, entonces bueno, es otra forma de estudiar un poco más relax, por así decirlo. Y de Memory me pareció al principio muy duro porque se me acumulaban todas las tarjetas, pero muchísimo, que decía, no tengo horas. Pero luego al final me sirvió para también pues trabajar eso. A lo mejor está haciendo psicopatología y me repasaba la de social que llevaba sin verlas pues un mes, entonces pues lo vas repasando un poco. Eso sí, de memoria un poco con calma, porque es que si quieres estudiar de memoria de esa, pues no, es muy difícil llevar todo el día. Entonces bueno, con un poco más de relajación. Pero los simulacros es fundamental hacerlos del principio porque ves un poco qué áreas llevas mejor, qué áreas llevas peor, y yo me apuntaba a todos los fallos, que luego al final tengo un cuaderno de fallos que bueno, que al final te sirve para repasar. Entonces pues lo fundamental eso. Yo lo que más útil me ha resultado de las herramientas de CEDE probablemente sea los manuales, esquemas y CEDExam, ¿no? CEDE Memory no lo he utilizado mucho, pero sí que es verdad que lo poco que lo utilicé, luego tuve la suerte, ¿no? Que hubo ahí un par de preguntas en el examen, ¿no? Que digo, menos mal, ¿no? Que me dio esas tarjetas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo un poco, sobre todo, tiré de manuales para hacer una buena lectura comprensiva, ¿no? Y entenderlo todo bien. Y luego me centré mucho en esquemas y en hacer muchísimas preguntas, ¿no? Yo hacía todos los días preguntas, menos el día que me tomaba libre, yo después de estudiar hacía preguntas. Ya cuando estaba cansado me ponía a hacer preguntas, ¿no? Hacer todas las preguntas de convocatoria, muchísimas preguntas de simulacro de años anteriores, de las preguntas nuevas, un montón, ¿no? Y luego las clases, pues también me fueron muy útiles, ¿no? Yo me traía ya las asignaturas preparadas, ¿no? Y me ayudaba mucho pues, a solucionar alguna duda, que no eran muchas, ¿no? Pero sobre todo a ese sábado ya que estás yo hacía el curso de los sábados, ¿no? Toda la semana estudiando, ¿no? Pues es una forma, ¿no? De repasar esa asignatura, ¿no? Que te la estén contando de una manera diferente, ¿no? Y al final haces 4 horas de estudio, ¿no? En clase de otra manera, ¿no? Y a mí eso me ayudaba mucho, ¿no? Salir de mi casa o de la biblioteca, ¿no? Venir aquí y hacer ese último esfuerzo de la semana, ¿no? Y yo creo que nada más.
También me ayudó mucho, ¿no? Los sábados, pues bueno, venimos menos horas, los compañeros no nos veíamos mucho, pero bueno, yo tenía mi pareja también, ¿no? Y sí que es verdad que siempre es bueno, ¿no?, tener a alguien, ¿no?, que esté metido en la preparación del PIR, ¿no? Porque muchas veces hay muchas dudas, hay muchos momentos de que estás arriba, que estás abajo, ¿no? Y está bien, ¿no?, tener una persona que está en la misma situación, ¿no?, para comentarlo. Gracias. Bueno, en cuanto a los manuales de CEDE, la verdad es que la primera vez que los veáis os va a dar miedo porque a mí casi me cubren entero cuando los pongo uno debajo de otro. Pero bueno, que en realidad están muy bien organizados, se ve lo que es importante y lo que no, y sirven como un esquema al que puedes irte con cualquier duda que vayas a tener durante la preparación, te vas al manual y está muy claro dónde lo vas a encontrar. Y eso para mí ha sido muy importante porque te hace tener la información muy bien esquematizada y no tardas nada en buscar información que te pueda interesar porque sabes dónde está todo. Yo sí amplié un poco con un par de libros, pero no tardé casi nada en lo que amplié porque una vez que ya sabes cómo van los manuales de CEDE, todo lo que amplíes lo vas a poder como encajar dentro del esquema que ya hay. Y eso, en vez de tener que hacerte un esquema nuevo con lo que estás estudiando de otros libros, pues es una ventaja muy grande. Y bueno, en cuanto a los simulacros, son completamente vitales, hay que hacerlos sí o sí, todos los que podáis, sobre todo porque te da técnica para hacer el examen y porque aprendes muchísimo cuando estás saturado. En vez de tenerte que estudiar pues 20 hojas de manual otra vez, pues te pones a hacer preguntas y hay muchas cosas que las aprendes cuando lo ves en la pregunta y no cuando lo veías en el manual, porque se entienden las cosas contadas de distinto modo, pero lo entiendes al tener dos puntos de vista para entender la misma cosa. Entonces son muy importantes por esas dos cosas. Y bueno, principalmente eso. Bueno, a ver, cosas de CEDE. Bueno, ya me he adelantado antes un poco, ¿no?, comentando que para mí el hecho de ir a clases presenciales ha sido vital. Parece una tontería, pero yo no sé si será así en todas las clases o en todas las academias, pero en mi clase había un buen rollo impresionante y el cafelito que nos tomábamos en el descanso de la academia era como una cosa ahí para compartir nuestras inquietudes, nuestros miedos, ¿no?, que era un apoyo emocional que para mí ha sido imprescindible. Luego, materiales. A ver, yo me volví un poco loca con el tema de ampliar, tengo que decirlo, porque el primer año me quedé la 127, entonces era como, tengo que cambiar algo, tengo que estudiar más, tengo que ampliar. Lo primero que hice al volver a retomar el estudio fue la locura de resumir el Carlson, que es el libro de fisiología, o sea, que no me ha servido creo para nada, pero yo necesitaba hacerlo. Entonces, a ver, consejo, si os veis con dudas y creéis que os viene bien ampliar, vale, hacedlo, pero hacedlo con cabeza. O sea, tratamientos y tal, puede venir bien simplemente por, no sé, por darle una perspectiva un poco más amplia. Por ejemplo, yo que tampoco tengo muy buena memoria, sí que me servía como eso, ¿no?, contextualizarlo en algo más grande y como que se me quedaba mejor. Pero es verdad que luego te pones a mirar el examen y realmente lo que se pregunta está en CEDE. Que a lo mejor hay 2 o 3 preguntas que no están en CEDE, pero es que no están en ningún lado. O sea, que hablando con gente a lo mejor que estudiaba con los manuales de referencia, tampoco sabían contestar a esas preguntas. Entonces, que no son las que van a marcar la diferencia. Las que hay que saberse y las que hay que contestar bien están en los manuales de CEDE. O sea, que en ese sentido, muy, muy contenta. Y luego, por otro lado, vale, temas simulacros, súper importante. Yo, el primer año, fijaos la plaza en la que quedé, entre otras cosas, porque pasé mal preguntas a la plantilla. O sea, es que era una cosa que yo no era capaz de perdonarme. Entonces, porque claro, como justo cambió el sistema también de pasar las preguntas, yo no sé qué lío me hice y por lo menos 2 preguntas las pasé mal. Y eso ya te dejaba fuera. Pero bueno, eso queda en el pasado, ¿no? Y este año me preocupaba mucho eso, parece una tontería, pero para mí la fase de pasar las preguntas a la plantilla era como, venga, repetirlo una y otra vez, y me daba cuenta de que si fallaba, bueno, por lo menos estaba más atenta y sabía que en el examen no me iba a pasar otra vez. Y luego, pues, acostumbrarte eso, a la situación de examen, de la fatiga que puedes tener al pasar mucho tiempo, ¿no?, leyendo preguntas complejas, que de hecho este año para mí sí que han sido más complejas. Creo que el tema de hacer todos los simulacros que podía me ha sido también bastante importante. Y por último, la maravilla de CEDExam, ¿no?, que yo creo que ha sido la revolución de este año, porque es que tiene un montón de opciones para poder, digamos, elegir qué preguntas quieres hacer. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, las últimas semanas de estudio, que eran un poco locura, yo pretendía repasarme como todo otra vez,
sobre todo repasaba así, ¿no? Yo seleccionaba la opción de preguntas falladas o algo así, y entonces todo el rato los errores que había tenido los revisaba. Luego también hay otra opción que es preguntas nuevas, en plan que nunca hayas hecho, pues también para ver cositas nuevas que a lo mejor se te podían haber quedado ahí en el temario más, bueno, pues más olvidadas. Y la verdad es que con eso se complementaba súper bien el estudio. O sea que, vamos, yo recomiendo 100%, la verdad, CD. Bueno, yo también recomiendo CEDEXAM, por supuesto. Los manuales también me parece que están completísimos y en general todo lo que nos aporta CEDE de la academia me parece esencial, sobre todo en las clases presenciales, por lo que dicen mis compañeros, que muchas veces el tener personas a tu lado que estén pasando por lo mismo es, yo creo que lo más reconfortable, lo que más te hace seguir para adelante. En cuanto a las clases presenciales también, yo he estado medio año, o sea, me apunté a un curso que es medio año y luego ya el año completo, y en ese medio año que estuve estudiando yo me lo iba a plantear en un primer momento, venga, me lo voy a mirar un poco por encima, me presento al examen para ver cómo es. Y es verdad que al ir a la academia, ver a la gente cómo se lo prepara, ver a los profesores cómo te hablan, yo ese año al final, o sea, ese medio año me lo preparé mucho más de lo que pensaba preparármelo, por eso, por la motivación que te genera la gente a tu alrededor. Y es como que fui al examen diciendo, ostras, puede ser, ¿no? Después de estudiar solo 5 meses. Pero es que lo que aprendes en la academia en 5 meses es una barbaridad. Y luego, aparte, también creo que es muy importante el hecho de que cuando veas todos los manuales digas, vale, a ver, tengo esto, pero tengo que conocerme a mí mismo y saber cómo me tengo que organizar yo esto. O sea, hay mucha gente que te dirá tienes que estudiar 8 horas, hay mucha gente que te dirá tienes que estudiar 10, 20, 40, no sé de dónde sacan el tiempo. Yo no estudiaba ese tiempo, ¿vale? Yo en meses anteriores yo estudiaba a lo mejor 4 horas, y esto es verdad, o sea, 2 o 3 meses antes del examen yo estudiaba 4 horas, pero las 4 horas que estudiaba las estudiaba a mi manera. Esto es, yo cogía mis apuntes, me ponía a hacer dibujos, me ponía a hacer canciones, me ponía, o sea, 1000 cosas. De verdad, no solo son los apuntes, que están muy bien los libros, es verdad, yo me los leí todos, y a través de eso yo me puse a hacer mis esquemas y me puse a abreviar todo. Y es lo que digo, que tengáis muy en cuenta que todos somos distintos, que no hay una única manera de estudiar y que cada uno tiene su estilo, y que si podéis seguir con vuestro estilo, seguir con vuestro estilo, que de verdad, que por mucho que penséis, madre mía, estoy estudiando 4 horas y el resto de la gente 8, 10, que de verdad que también se puede. Es verdad que los últimos meses, como soy tan rara, yo tampoco podía encerrarme en mi casa a estudiar 10 horas, yo estudiaba con una compañera, estudiamos en un centro comercial, estudiamos en los McDonald's, o sea, de verdad, esto es verdad, de verdad, porque es que yo me sentía como muy sola en ese sentido de decir, la gente no está estudiando como yo, me lo voy a poder sacar, y sí, se puede sacar, ¿vale? Estudiar como mejor, como más a gusto os sintáis, porque de verdad que eso es súper importante. Me parece un punto fundamental lo que dice ella, porque, por ejemplo, yo sí a lo mejor soy más de encerrarme, ¿no? Mis 8 horas religiosamente, no me las quitaba nadie. Yo, de decir de CEDE, 3 cosas. Primero, los simulacros y CEDEXAM, ya lo que comentaron mis compañeras, o sea, revolución total, hacerlo. No, o sea, no lo dejéis, o sea, exámenes sin parar, porque yo había algo que no entendía, que era como, una academia es fundamental porque te enseñan a cómo hacer un examen, porque la clave no es saber mucho, es cómo hacer un examen, y yo no lo entendía, y es verdad, o sea, la clave es saber hacer el examen, porque lo ves, y aparte, a base de hacer exámenes, te das cuenta, vais por ahí, vale. Y luego, yo, por ejemplo, por aportar algo diferente en mi experiencia, yo el primer año, yo vi eso y dije, madre mía, o sea, yo no soy capaz de meterme todo eso en unos meses, ni de broma. Y yo me hice, pues, mogollón de esquemas y sí vi que perdí un poco el tiempo en hacer mis resúmenes, y yo estaba resumiendo lo resumido de ya materiales originales. Y entonces un poco lo que yo hice cuando cuando quedé fuera el año pasado, dije, vale, voy a analizar mis fallos. Que un poco también yo lo que deberéis hacer, o sea, quitaros la culpa de no pude, y quitar la culpa también a lo mejor de la academia, de ay, es que no me dio lo que tenía que darme. No. O sea, ¿qué fallasteis? ¿Qué podéis mejorar? Y yo, por ejemplo, dije, vale, no voy a ir por resúmenes, voy a ir por manuales de CEDE. Y voy a dar 40.000 vueltas a los manuales de CEDE. En mi caso, entiendo que hay otros casos pues, que necesitan muchos más, que necesitan esquematizar o hacer más resúmenes. Yo veía que cada vuelta que daba a los manuales de CEDE integraba más, me quedaba con matices, anda, pues eres así. Y luego otra cosa, el apoyo de los profes. O sea, yo fui 2 años a presencial, que no sabía si hacer a distancia, segundo año, y dije, mira, me tiro a la piscina, y otro año presencial, porque yo me parece que es fundamental
tener un apoyo ahí de se puede, chicos, podéis hacerlo. Yo, mi experiencia, las experiencias de los profesores, yo me las saqué en esta convocatoria, yo hacía esto, no sé, y también nos dicen, yo soy la profesora de básica y básica, pues no tenéis que estudiarla tanto. Yo soy el profesor de clínica y a muerte con clínica. No sé, yo creo que eso, si no tienes una guía que un poco te indique, es muy difícil. Y CD, a muerte con CD. Bueno, pues yo es un poco diferente a ellas porque yo estuve completamente a distancia, no vine a ninguna clase presencial. Entonces, todo ese apoyo que decís de los profesores no lo sentí tan cercano. Lo que os puedo hablar es de los manuales. Los manuales me parecen buenísimos, me parece que está resumidísimo, que está todo. Yo sí que amplié, me pasó un poco como a ella, me quedé muy cerca el año anterior y dije, tengo que ampliar lo que sea, me cogí un montón de libros. Y después hice como tú y revisé mi examen. Dije, a ver, ¿dónde fallé? Y me di cuenta que había fallado en psicología social, había fallado en básica, había fallado en las asignaturas menores. Y yo estaba ampliando tratamientos, clínica, modificación de conducta. Y digo, no, o sea, no lo que no tengo, esto ya me lo sé, lo que tengo es que saberme mejor los otros manuales a los que le estoy dando menos importancia, que igual a veces nos entra un poco la paranoia de, madre mía, no estoy leyendo el Vallejo y todo el mundo está hablando del Vallejo, ¿qué pasa aquí? No sé qué tiene ese libro. Pues no, centraros en lo que hay y aprenderoslo muy bien. CDExam, estoy con vosotras, es la mejor herramienta. A mí CD Memory me costaba más el ver tantas tarjetas acumuladas, el tener que... Pero CDExam me encantaba, vaya, todos los días hacía sobre 50 preguntas o así, los simulacros... Es tan genial, te ayudan a aprender muchísimo. El apartado de las estadísticas, yo que no tenía compañeros con los que comentarlo, el ver qué puesto había tenido, mi evolución, todo eso está muy bien. Y sobre las horas de estudio y el estar solo en la biblioteca, pues que hagáis caso de la compañera y que cada uno tiene su método, buscar el vuestro, que nadie os diga que tenéis que estar tantas horas o tantas más. Y nada, a por ello, vaya, no sé. Bueno, pues yo ya quiero decir varias cosas, ¿vale? En este momento. El tema de preparar el examen, ¿no? De que un centro de estudios cualquiera lo que tiene que ayudar a un aspirante a PIR es a hacer un examen PIR, ¿vale? Un examen de 235 preguntas ahora de 4 opciones. Y yo creo que eso es parte del método que queremos seguir, ¿no? Que seguimos y que queremos ir profundizando en ello, en ayudaros, además de los contenidos, que es verdad que abundan un poco al principio, es de, bueno, pues se parece mucho, sí, pero hay que sintetizar en lo importante que preguntan año tras año, convocatoria tras convocatoria. Hay que analizar muy bien el examen y hay que preguntar el examen, todo el rato machacarse, ¿sí? Entonces las herramientas, yo creo que también, que yo echaba de menos, que yo no tuve ninguna de las dos, me parecen unas herramientas buenísimas, ¿vale? De apoyo para el estudio. Este año, para los alumnos a distancia, ¿sí? Que pensamos mucho en ellos también, que no nos tienen aquí como tan presentes, pues para eso vamos a introducir las tutorías de planificación, ¿vale? Para que tengan una especie de figura de referencia desde el principio, para ajustar sobre todo la preparación a cada caso personal, ¿vale? ¿Cuántas horas puedes estudiar? ¿Es tu primera vez? ¿No es la primera vez? ¿Vale? Para que tengáis algún referente, ¿vale? Acompañándoos. Y un seguimiento a lo largo de todo el año. Para que este año vamos a dar más importancia también a eso, para que tengáis, todos los aspirantes tengan la posibilidad de tener a un tutor cerca, ¿vale? Durante todo la preparación. Y nada, yo quiero deciros en nombre de todo el equipo que somos TEDE que gracias por elegirnos y ha sido un honor, ¿vale? Participar de este proceso que habéis hecho tan apasionante, muy duro, sí, pero muy reconfortante al final, de crecimiento también personal, uno se conoce también pasando por estas experiencias, es que nos vemos de lo que somos capaces, ¿no? Un esfuerzo, que al final, yo también estoy con vosotros, es cuestión de tener claro por qué y de seguir perseverando, o sea que es posible, y de poder veros ahora, ¿no? En este momento de que vais a empezar una etapa fascinante, ¿no? Que os habéis ganado a pulso, que la disfrutéis un montón, ¿no? Y que esperemos, yo espero por lo menos que algún día vengáis a contarnos cómo os va siendo residentes de psicología clínica. Que gracias por vuestro apoyo también.